Hoy vengo a fundamentar una iniciativa, un proyecto que toca el corazón de nuestra identidad comunitaria en Córdoba. Institucionalizar el Día del Vecino Cordobés, el día 21 de abril, en conmemoración del fallecimiento del exintendente Rubén Américo Martí. Para los radicales, pero también para los vecinos y vecinas de Córdoba, sin distinción de banderías políticas. Hablar de Rubén Martí es hablar del hombre que transformó la forma de vivir y de participar en nuestra ciudad. Su gestión, que se desarrolló desde 1991 hasta 1999, dejó una huella imborrable que se sostenía en dos pilares fundamentales: la protección y el respeto del ambiente y la descentralización municipal. Martí entendió antes que nadie que una ciudad como Córdoba, una de las manchas urbanas más grandes de nuestro continente, no se podía gobernar encerrado en una oficina céntrica. Él creía en el ciudadano de a pie, en el vecino y en la vecina que caminaban los barrios todos los días. Porque antes de ser intendente Martí, antes de ser el visionario que fue, Martí era un vecino más. Un vecino que, como lo señalaba, caminaba la ciudad, cada rincón. Pero ¿saben qué? Fundamentalmente le gustaba caminar las barriadas populares, las más postergadas. Se embarraba los zapatos cada vez que salía una vecina o un vecino que lo paraban al grito de Martí, porque mientras uno se alejaba más del centro de la ciudad, Martí dejaba de ser Martí para ser Martí. Él, en esas caminatas interminables, hacía campaña caminando los barrios, pero arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, previo a almorzar en la casa de un vecino, del de turno, el que lo invitara, de merendar en la casa de otro vecino, el de turno, el que justo estaba en la cuadra porque tenía la necesidad de estrecharle la mano a cada uno de ellos. Por eso, claramente la figura de Martí, que supo interpretar como nadie las necesidades de los vecinos y de las vecinas, que supo escucharlos, entenderlos. La figura de Martí no quedó de ninguna manera atrapada en los libros de historia. Martí se metió para siempre en el ADN y en la identidad de los cordobeses. Bajo esa premisa de cercanía, impulsó, entre otras cosas, la creación de los centros de participación comunal, los CPC, que hoy forman parte ineludible de nuestra querida ciudad. Acercando el municipio a la gente, porque ese era el norte, esa era la idea.
y dándole verdadero protagonismo al vecino y a la vecina en cada rincón de Córdoba. Quizás su gran visión, su gran proyecto, su gran sueño de ciudad, institucionalmente quedó plasmado en 1995, cuando impulsó con valentía la Carta Orgánica Municipal de Córdoba. Esa Carta Orgánica Municipal que de ninguna manera es solamente un conjunto de leyes puestas en un papel, sino que esa carta que nos rige todavía hoy, sin reforma alguna, es la que institucionalizó esa idea de ciudad que él imaginaba. Él y su equipo imaginaron, no para el próximo turno electoral, sino para las generaciones futuras. Quizás esa es la diferencia más importante entre un simple político y un estadista. Esa Carta Orgánica y su gestión, por supuesto, impuso institutos, por ejemplo, de democracia semidirecta, que hasta hoy nos rigen. Hablo de la iniciativa popular que le permite a los ciudadanos proponer sus propias ordenanzas. Hablo del referéndum, de la consulta popular, porque en su idea, en su cabeza y en la de su equipo, reitero, estaba eso de que las decisiones importantes de la ciudad deben tomarse escuchando la voz de la gente, deben tomarse escuchando la voz de los vecinos. Martí también sembró las bases normativas para las juntas de participación vecinal y, por supuesto, el fortalecimiento definitivo de los centros vecinales, transformando a esos centros vecinales en verdaderos ámbitos de gestión, de cogestión entre el Estado y la sociedad civil. Pero además, bajo su liderazgo, se creó el plan estratégico de la ciudad. Un espacio donde las universidades, las instituciones intermedias de la ciudad, los vecinos organizados en centros vecinales, se sentaron en la misma mesa, de igual a igual, a planificar la Córdoba del futuro. Ese sentido de la gobernanza, poniendo al vecino en ese rol protagónico, fue revolucionario para la época. Y digo revolucionario para la época porque la Carta Orgánica del 95 y los hitos de la gestión de Rubén del 91 al 99 luego fueron el faro en las cuales se miraron el resto de las ciudades de la Argentina y muchas ciudades de la región. La descentralización administrativa, primero la desconcentración administrativa, luego la descentralización municipal. No la tenía Rosario antes que Córdoba, no la tenía Buenos Aires antes que Córdoba, no la tenía Mendoza antes que Córdoba. La tuvieron mirando el espejo de la ciudad de Córdoba. Y en ese mismo camino institucional es donde germinó otra herramienta fundamental que empoderó y empodera al vecino cordobés: el presupuesto participativo.
Esa es la herencia directa de la filosofía de Martí. Es el instrumento que nos permite a los vecinos que la discusión pública no sea una expresión de deseos, sino una realidad económica concreta. Con el presupuesto participativo, imaginó Rubén y su equipo que sean los propios vecinos y vecinas quienes se reúnan en sus barrios, en sus comunidades, en sus lugares, para debatir, para definir y para controlar el destino de los recursos públicos. Ellos deben decidir, pensaba el intendente visionario, qué plaza arreglar, qué calle iluminar, qué obra era prioritaria en la comunidad. Ellos y no un burócrata sentado en una oficina céntrica. No hay mayor acto de confianza hacia el ciudadano que darle la llave de la billetera municipal para que transforme su propia realidad. Miren si no tendremos historia los cordobeses, identidad y motivos para celebrar nuestro propio Día del Vecino. Hasta la fecha de hoy, en nuestra ciudad se viene conmemorando el Día del Vecino el 11 de junio. Pero esa es una fecha que responde a una historia ajena. Recuerda la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, por Juan de Garay, allá en el 1580. Los cordobeses no tenemos por qué seguir festejando a la sombra de un calendario que no es nuestro. Córdoba es cuna de la descentralización. Es tierra de participación. Y tiene una identidad vecinalista única en el país. Merecemos una fecha propia, nacida de nuestras propias raíces, de nuestra propia identidad y de nuestras propias conquistas. Institucionalizar el Día del Vecino el 21 de abril no es solo un justo homenaje al último gran visionario que tuvo nuestra ciudad. Es por sobre todas las cosas un reconocimiento al motor de su gran obra, el vecino, la vecina. Martí gobernaba con ellos y para ellos. Nos enseñó que el crecimiento real de la ciudad y de una comunidad nace del respeto, del diálogo, del trabajo conjunto y del sentido de pertenencia a cada barrio. Establecer esta fecha como el Día del Vecino Cordobés es también una invitación a las futuras generaciones para que recuerden que Córdoba se construye desde la cercanía y desde la participación. Es honrar la memoria de un militante de la vida democrática que nos dejó como nadie el orgullo de sentirnos cordobeses. Por estas razones y por el legado de un intendente que sembró participación para cosechar comunidad, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación de este proyecto de ordenanza. Muchas gracias.